¿Alguna vez se han parado a pensar que cada vez que hablamos, en realidad estamos abriendo una especie de cápsula del tiempo? Pues sí, porque el español que usamos todos los días es como un mapa. Un mapa lleno de historias, de conquistas, de comercio, de descubrimientos, de todo el mundo. Venga, vamos a sumergirnos en esta historia alucinante. La pregunta parece muy simple, ¿verdad? Pero la respuesta es un viaje fascinante por la historia. Y es que muchísimas de las palabras que damos por sentadas, que creemos que son muy nuestras, tienen un pasaporte lleno de sellos de lugares y de épocas que ni nos imaginamos. Vamos a empezar con una palabra bien potente, guerra. Pues ojo, que no viene del latín bellum, que sería lo lógico, ¿a que sí? Pues no. Viene de buerra, una palabra germánica que trajeron los visigodos a la península allá por el siglo V. Así como lo oyen, una de nuestras palabras fundamentales llegó a caballo con los guerreros del norte. Y ahora, algo mucho más tranquilo. Cada noche, sin saberlo, apoyamos la cabeza sobre un pedacito de la historia de Al-Ándalus. Almohada viene directamente del árabe al-Muhadda, y es que durante más de 700 años la cultura árabe dejó una huella que es, vamos, imborrable. Hasta nuestros sueños. Y ahora pegamos un salto y cruzamos el charco. Cuando los exploradores españoles llegaron a América, claro, se encontraron con cosas que no tenían nombre en su idioma. ¿Cómo llamas a ese fruto rojo tan jugoso? Pues tomaron prestada la palabra de los aztecas, tomatl, que significaba literalmente agua gorda, que si lo piensan es una descripción perfecta, y de ahí al mundo entero. Bueno, estos tres ejemplos que hemos visto son solo la puntita del iceberg, claro. Para entender de verdad el ADN de nuestro idioma, tenemos que ponernos a excavar en las capas más antiguas, las que formaron las grandes civilizaciones que pasaron por la península. A ver, aquí tenemos el mapa de la historia, para que nos situemos. Primero, la base de todo, el latín vulgar que trajeron los romanos. Después, la llegada de los visigodos, un pueblo germánico. Luego, la profundísima influencia de Al-Ándalus. Y finalmente, la reconquista, que es cuando el castellano se consolida. Cada una de estas etapas fue dejando su marquita. Y lo más curioso de la herencia germánica es que las palabras que nos dejaron, pues oye, reflejan a la perfección quiénes eran y a qué se dedicaban, a gobernar y a luchar. Por eso tenemos guerra, yelmo, espía. Y fíjense en este detalle de la adaptación, que es genial. El sonido ue del germánico, que a nosotros nos sonaba rarísimo, se transformó en gue. Por eso su palabra word se convirtió en nuestra guardia. Vale, está claro que el latín es el rey, ¿no? Casi el 75% de nuestro vocabulario viene de ahí. Es la base de todo. Pero ojo a ese trozo del pastel. El árabe. Un 8%. Quizá no parece una barbaridad, pero estamos hablando de miles de palabras. Esto convierte al árabe en la segunda fuente más importante de nuestro idioma, después del latín. Es que la influencia árabe no se quedó en cosas de la guerra, ¿qué va? Se metió en la ciencia, en la agricultura, en nuestra vida diaria. Palabras como aceite, azúcar, algoritmo o alcalde son herencia directa de Al-Ándalus, e incluso ese sufijo i, que usamos para gentilicios como marroquí o ceutí, es un calco de la forma que tenían en árabe para crear adjetivos. Ahí es nada. Vale, dejamos atrás las conquistas antiguas y nos metemos en otro tipo de influencia. Una más sutil, si quieren. La cultural, la del prestigio, la de la moda. Y aquí, claro, nuestro vecino Francia es el protagonista absoluto. La influencia del francés nos llegó como en dos grandes olas, pero por motivos muy diferentes. A ver, en la Edad Media, con el Camino de Santiago a tope y los monjes de Cluny, nos llegaron palabras religiosas y militares, por pura necesidad, como fraile o mensaje. Pero luego, ¡boom! Llega el siglo XVIII, se instala la dinastía de los Borbones y la cosa cambia por completo. Empezamos a adoptar palabras francesas por moda, por estatus. Pantalón, gabinete, coñac. Y es que miren, esta cita lo clava. No se trataba de que nos faltaran palabras para nombrar las cosas, sino de molar, de sonar más sofisticado, más europeo, más francés. Hablar a la moda era una forma de distinguirse socialmente, y el lenguaje era la principal pasarela. Y ahora nos preparamos para el salto más grande de todos. El viaje a América no solo expandió el imperio, sino que hizo que el vocabulario del español explotara. Hacían falta palabras para describir un mundo completamente nuevo. Miren esta tabla, porque es un verdadero tesoro. Del náhuatl de los aztecas, pues tenemos chocolate o aguacate, con unos significados originales que son fascinantes, por cierto. Del quechua de los incas, palabras como cancha o papa. Del taíno del Caribe, nada menos que huracán o barbacoa. Y del guaraní, jaguar. Cada palabra es una pequeña ventana a la forma de ver el mundo de estos pueblos. Pero lo curioso es ver cómo viajaron estas palabras, porque no todas siguieron el mismo camino. Tomate y chocolate conquistaron las cocinas de todo el planeta.
Otras, en cambio, se quedaron para enriquecer las variedades locales del español. Por ejemplo, en México se come guajolote, pero aquí decimos pavo. En buena parte de Sudamérica comen choclo, pero en México es elote. Y esa diversidad, claro, es parte de la riqueza del idioma. Bueno, y con todo esto aterrizamos en el presente. En un mundo hiperconectado como el nuestro, el español sigue absorbiendo palabras a un ritmo de vértigo. Hoy, la influencia dominante es, sin ninguna duda, la del inglés. Pero no es la única, ¿eh? Los anglicismos no entran todos por la misma puerta. Hay, digamos, 3 vías principales. Está el préstamo directo, que es coger la palabra tal cual, como cuando un académico habla de su último paper. Luego está el calco, que es traducir literalmente la expresión, como hoja de ruta, de roadmap. Y por último, el préstamo semántico, que es el más sutil. Aquí una palabra nuestra de toda la vida, como doméstico, de repente adopta un significado nuevo por influencia del domestic inglés, como en vuelos domésticos. Y aquí pasa algo muy parecido a lo que vimos con el francés en el siglo XVIII. Hoy en día usar anglicismos puede ser también una marca de prestigio. En ciertos círculos, ya sea en política, en tecnología o en la universidad, usar el término en inglés se ve como una señal de estar al día, de pertenecer a una élite global. No es solo usar una palabra, es una declaración de intenciones. Pero oye, que el mundo es muy grande y no todo va a ser inglés. Miremos a Japón, por ejemplo. La cultura pop, la tecnología y, por desgracia, también las catástrofes naturales han hecho que palabras japonesas se cuelen en nuestro día a día. ¿Quién no sabe lo que es un karaoke, un emoji o el sushi? O una palabra tan tremenda como tsunami, que ya es parte de nuestro vocabulario global. Después de este viaje tan rápido pero tan intenso, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué nos dice todo esto sobre nuestra lengua? Pues lo primero y más importante, la idea de una lengua pura es sencillamente un mito. No existe. El español es un mosaico vibrante, un organismo vivo que lleva en su ADN las cicatrices de las guerras, el sabor de alimentos nuevos, las ideas de los filósofos y hasta las modas de las cortes. Cada palabra que hemos adoptado es el recuerdo de un contacto, de un intercambio, en definitiva, de la historia humana. Así que ya saben, la próxima vez que hablen, escuchen. Escuchen de verdad. Cada palabra es como un pequeño fósil que cuenta una historia increíble. Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, viendo cómo cambia el mundo, qué nuevas palabras, de qué rincones del planeta acabarán formando parte del español del futuro. La historia de nuestro idioma, desde luego, se sigue escribiendo cada día.